Pauta de Análisis. Bien, Pauta de Análisis 8:31, ya tenemos conectados a nuestros panelistas de este jueves 15 de febrero. Tenemos a Carlos Ominami, director de Chile 21, que como cada jueves se conecta en este minuto, está desde Europa, ya está por allá, por esas tierras. Y también tenemos en línea a Mario Desbordes, exministro, expresidente de Renovación Nacional, que también se encuentra fuera de Santiago porque, bueno, ya estamos en pleno verano, segunda quincena, está todo el mundo saliendo. ¿Cómo están? Muy buenos días a ambos, señor Ominami, señor Mario Desbordes, ¿cómo les va? Buenos días, Claudia. Hola Claudia, hola Mario, gusto de recordar. Hola, Carlos. Igualmente. Ya, aquí los tenemos los dos con amistad cívica, muy caballeros ambos. A ver, partamos por un tema bien puntual y ahí, Carlos, si me permites, quiero partir por Mario Desbordes como ex ministro de Defensa y también del expresidente de RN. Creo que hay un punto interesante en lo que hemos conocido en las actas del COSENA, cuando finalmente está el reconocimiento de las Fuerzas Armadas diciendo, miren, la verdad, nosotras no estamos preparadas para materias de orden público. Esto bajo peticiones que venían hace rato ya desde el mundo, especialmente de la derecha, de sacar militares a la calle. Entonces, ¿cómo lo ve? Bueno, no solo la derecha, también lo ha planteado, ¿no es cierto?, figuras como Claudio Rego, pero ¿cómo lo ve Mario Desbordes, este reconocimiento que seguramente usted lo venía escuchando hace un rato ya? Bueno, es algo que es evidente, las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra. Es distinta la preparación a las policías, y eso implica varias cosas, es lo que señala el general Correa. Lo primero, en la preparación, que es distinta, ¿no es cierto?, implica que no saben manejar todas las situaciones que sí está preparado Carabineros. Eso es un dato, o sea, Carabineros está preparado para una serie de eventos intermedios, menores. Uno de los que pidió la intervención es un alcalde de Estación Central, que es del Frente Amplio, Felipe, que yo siento que está haciendo la pega, hemos conversado harto. Y, por ejemplo, en Estación Central se produce un evento en donde un grupo de comerciantes ambulantes, ¿cierto?, destroza al día siguiente que va el presidente infraestructura que había instalada ahí. Para ese lugar se piden las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a hacer un militar en ese evento, en esa situación? Una violencia desatada, pero que no está con armas, etcétera. No está preparado para eso, primer punto. Segundo punto, eso implica, y lo dice el general Iturriaga, ¿qué normas nos van a regir? Nosotros pedimos no impunidad, pero sí claridad y sí cierto marco legal que permita, ¿no es cierto?, actuar en el caso de que haya que usar las armas, que es la otra situación ya más grave. Sí. En Europa, donde está Carlos, las Fuerzas Armadas colaboran en la protección de instalaciones, en ese caso de terrorismo, pero el concepto es el mismo. Las Fuerzas Armadas colaboran porque la policía no puede destinar recursos permanentes a custodiar instalaciones del metro, ¿no es cierto?, lugares turísticos, etcétera, y por lo tanto las Fuerzas Armadas prestan una colaboración. Lo tercero es que la colaboración sea transitoria mientras Carabineros recupera el músculo para hacerse cargo de estas cosas. Y lo cuarto lo agrego yo, el sector privado o el dueño de la instalación también tiene que hacer su pega, y eso lo permite la ley de seguridad privada, que permite que Carabineros disponga que la instalación mejore sus capacidades de seguridad, que la mayoría no lo está haciendo. Los terminales de buses mantienen la misma seguridad. Yo te doy un solo ejemplo, el metro. El metro preparó guardias nuevos, distintos, están de uniforme distinto, uniforme negro, tienen bastón retráctil, usan gas pimienta, ¿no es cierto? Los prepararon de manera distinta. Eso es lo que hay que hacer. No esperar que el Estado te haga toda la pega. En el caso del metro, una empresa, pero también hay que agregar eso. Entonces yo concuerdo con lo que dice General Iturriaga absolutamente, y sacar militares no es la solución, aunque por ahora podría hacerlo como un par. Sí, Carlos Ominami, ¿cómo lo ves tú? Y lo planteo también del siguiente modo, porque hoy vemos también que desde el mundo de la política hay varias voces que dicen que como que no sirvió de mucho esta última reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Está, por ejemplo, Jorge Burgos, que ha señalado que esto deja gusto a poco, que finalmente, ¿no es cierto?, esto solo muestra que hay un poco de entusiasmo de los representantes de las Fuerzas Armadas de involucrarse en temas de seguridad pública, o de Felipe Arboe, que ha señalado que el COSENA se limitó a escuchar la opinión de las instituciones, pero sería todo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mario. Me parece a mí que era bastante evidente que las Fuerzas Armadas iban a dar una opinión negativa respecto a su involucramiento de manera sistemática en labores de orden público para la cual efectivamente no están preparadas, no tienen el material, utilizan fusiles de guerra, no utilizan escopetas antidisturbios.
su entrenamiento ese, como decía Mario, un entrenamiento que es para enfrentarse a un enemigo externo en una condición de guerra y no para poder resolver problemas de orden público como lo que están planteados en nuestro país. Ahora, yo creo sí que, habiendo sido discutible lo de la convocatoria, porque efectivamente el gobierno tiene la posibilidad de interlocutar con las Fuerzas Armadas de manera directa a través de los canales regulares. Se decía que se había perdido la oportunidad para tener un buen informe de inteligencia. Pues yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de hacer eso a través de los conductos regulares sin tener que convocar al COSENA. Yo sí destacaría dos cosas. Creo que el hecho de la convocatoria, por un lado, dejó claramente establecido una señal de alarma en el país respecto a los temas de seguridad, y creo que eso puede ayudar, porque genera también una mayor percepción del riesgo que el país está enfrentando. Y a mí me parece bien esto de considerar los problemas de la criminalidad como problemas también finalmente de seguridad nacional, todo lo cual puede justificar la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional. Y en segundo lugar, creo que también cumple con la función de decir, mire, los temas de seguridad no son solamente un tema del gobierno, son un tema del Estado. De ahí la representación no solamente de las Fuerzas Armadas, sino que también del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente del Senado, de la Corte Suprema. Creo que faltó y fue una omisión que no debiera haberse producido, haber convocado al fiscal, haber invitado también al fiscal nacional. Pero reitero, creo que desde ese punto de vista tiene una cierta justificación en la convocatoria al COSENA. Ya. O sea, no te parece que fue inútil. Dar de alarma y a su vez manifestar que esto ya no es simplemente un problema del gobierno, sino que un problema del conjunto del país y que requiere una política de Estado en la cual se involucran todos los poderes. Sí. Y otra cosa, y se los pregunto a los dos, Mario Desbordes y Carlos Ominami, conversando aquí en Pauta de Análisis en este jueves 15 de febrero. Ya, uno es la pregunta respecto de si sirvió o no sirvió este llamado al COSENA. Y lo otro es que ha sido la propia ministra Carolina Toá la que hace un rato que viene diciendo, mire, las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto, y los estudios que al menos ella en su escritorio tiene es que ha sido poco efectivo la presencia, digamos, de fuerzas militares en zonas muy pobladas. O sea, no, es difícil que puedan entrar a una población súper habitada. ¿Cómo lo ves tú, Mario Desbordes? Porque desde Defensa, me imagino que también existe también una percepción respecto de qué tan efectivo puede ser el rol de las Fuerzas Armadas en temas de orden público, más allá de que ellos digan que no están preparados para eso. El rol de las Fuerzas Armadas hasta ahora, ¿no es cierto?, están desplegadas en tres cosas. El estado de excepción en la zona de la Araucanía y Arauco, el Biobío, en el norte, en la frontera, donde están por presencia muy limitadas sus capacidades, muy limitadas las atribuciones, y también hoy día están participando en el tema de los incendios forestales, donde hay centenares de militares que están permanentemente dedicados a las brigadas de incendios. O sea, hay tres casos de un rol distinto. Dejemos de fuera, ¿no es cierto?, la policía marítima, que permanentemente hace un rol policial, pero ese es un caso excepcional dentro de la Fuerza Armada. Distinto que se plantee que vayan a cuidar infraestructura crítica y que digamos hoy día que infraestructura crítica, ¿no es cierto?, se pasa a ser ya la más transitada, como es una estación del metro, o es la terminal de buses, o es la estación central. Eso involucra un riesgo, pero por último es una instalación, están ahí acompañados por otro personal, pero ya meter la idea de que el ejército va a trabajar en el caso de que un fiscal tenga que allanar un lugar en donde hay un narcotraficante, ¿no es cierto?, que tiene armamento, a mí me parece que eso ya excede lo lógico. En ese caso, es Carabineros el que tiene que actuar, y para eso tiene, por ejemplo, el GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, que es un SWAT, ¿no es cierto?, está bien preparado para eso. Si el chiste es que si tú vas a poner a los militares, que probablemente es necesario hacerlo hoy día, como parche, mientras Carabineros no está en condiciones, es para que Carabineros libere personal y se aboque a sus tareas normales. Pero ya de pretender extender estas zonas muy pobladas, ¿cierto? Yo he escuchado a algunas autoridades plantear que participen en poblaciones, se metan a enfrentar al narcotráfico. Eso es un error tremendo, porque ahí sí que ya no están preparados. Lo que señalaba Carlos, el armamento tiene un alcance de 1 kilómetro, no está diseñado para uso dentro de las ciudades. Hay una serie de factores que hacen que no sea lo correcto. Ha habido algún parlamentario que ha dicho, mire, creemos una policía militar,
Pero si Carabineros es una policía de carácter militar y se discutió en los dos procesos constitucionales, ¿le mantenemos el carácter militar sí o no? Ya tenemos esa policía militar, como en Francia está la Gendarmería francesa, por ejemplo, que también es de carácter militar, o la Guardia Civil en España. Eso es normal en las democracias. Existen las policías de carácter militar que hacen un trabajo en las zonas urbanas, en la calle, y ese es Carabinero. La verdad que también hay un poco de conocimiento en todo este debate. Bien, Carlos. Entonces, sí. Carlos Ominami, ¿cómo lo ves? Porque también, eso lo planteo de la siguiente manera, Carlos Ominami. Usted es un hombre del Partido Socialista toda su vida. Y este debate es un debate que incomoda también al mundo de la izquierda, ¿no? ¿Qué rol deberían cumplir las Fuerzas Armadas en temas que tienen que ver con la agenda de la seguridad, de seguridad pública, ¿no? De la seguridad interna del país. Mira, yo creo que efectivamente este ha sido un tema que históricamente ha incomodado a las izquierdas, pero yo creo que en esto hay que asumir las nuevas realidades. Las izquierdas siempre han tenido una gran tendencia a preocuparse de las cuestiones sociales, de las políticas que propendan al desarrollo, a la incorporación de la gente, a la inclusión. Ahora, yo creo que en las condiciones de este siglo XXI los temas de la seguridad tienen que incorporarse muy decisivamente, muy centralmente al conjunto de las definiciones de política. En la izquierda están muy caracterizadas por la construcción de esto que se ha dado a llamar los estados de bienestar social. Yo creo que en las condiciones del siglo XXI habría que avanzar ya hacia la construcción de estados de seguridad, donde los temas de la inseguridad, los temas de la criminalidad estén orgánicamente incorporados a estas definiciones, y que la izquierda definitivamente entienda que ya el problema de la inseguridad no es un problema que tiene que ver con la pobreza, tiene que ver, la verdad, con otros factores, tienen que ver con la búsqueda de las personas de realización personal, con la búsqueda de la ostentación, con la búsqueda de la riqueza fácil, que tienen ya que ver con problemas, con valores muy, muy profundos. Y desde ese punto de vista yo creo que es fundamental que la izquierda se reconcilie con las Fuerzas Armadas, con las policías y sobre todo con la temática de la inseguridad, porque no hay ninguna posibilidad de progreso social en condiciones de inseguridad, en condiciones en que están viviendo muchas de las poblaciones latinoamericanas. Nosotros afortunadamente no tenemos la situación de Haití, no tenemos la situación de Ecuador, pero creo que es importante también tener presente que un país como Chile no está completamente libre de esa amenaza. Sí, hablamos esta mañana con Carlos Ominami, director de Chile 21, y también con Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, ex presidente de Renovación Nacional. Los muevo un poquitito de temas que han marcado la agenda esta semana. Mario Desbordes, discusión respecto del legado de Sebastián Piñera. ¿Abre o no abre un camino o una reconfiguración política en la derecha? Hablábamos recién con Gloria Hood, que decía, mire, la verdad es que no hay que aquí seguir caminos institucionales, que no busquemos, digamos, figuras en las cuales abrazarnos, pero ¿deja Sebastián Piñera instalado una estela o eso no es para nada claro y es solamente lo que hemos visto ha sido el recogimiento por su pérdida, pero no un camino político diseñado por él? Permíteme una pura frase para lo anterior, terminando. Sí. Yo creo que la delincuencia, el crimen organizado pone en riesgo las democracias. Y eso es gravísimo y tenemos que avanzar nosotros, la mayoría de los que estamos metidos en esta cuestión pública, al margen de lo que quieran los extremos, uno que quiere el populismo penal, condenar a todo el mundo a 40.000 años de cárcel, aunque sea una infracción menor, y el otro que es el buenismo penal, que cree que el delincuente es víctima de la sociedad, que está todo perfecto y que el pobrecito hay que hacerle nanay. Yo creo que el gobierno avanza bien y el gobierno tiene que afirmarse aquí en su socialismo democrático y en el sector del Frente Amplio que está dispuesto a trabajar, porque lamentablemente hay un sector del Frente Amplio y el PC que cree que todo lo que tiene que ver con seguridad es lo mismo que represión. Entonces, yo valoro que el presidente escuche a su ministra, Toá, y a los dos subsecretarios, que aunque se me enoje la derecha dura, creo que están haciendo la pega. ¿Se refiere al subsecretario Manuel Monsalve y Eduardo Vergara? Vergara. Ya. Sí, porque a mí me sacan la mugre cuando digo, oiga, por favor, terminemos con la chacota de que este gobierno puso 21 radiopatrullas, el otro puso 20, tú no hiciste nada, yo no hago nada. La gente ya está cansada de esta pelea estúpida y lo que necesita es que nos pongamos a trabajar y que reconozcamos lo que se ha hecho. ¿Para qué seguimos con esta tontera, esta dinámica de gobierno-oposición en donde se niegan todo y se pelean por todo? Ya, o sea, perdón, Mario Desbordes, usted critica el rol de un sector del Frente Amplio y el Partido Comunista porque retrotraen al gobierno, ¿no es cierto? Y también del sector de la derecha. Ya, y el sector de la derecha que usted reclama es aquel sector, ¿cuál sector de la derecha?
Viene un sector en republicano, parte de la UDI, pero parte de Renovación, incluso que insisten en que el gobierno no ha hecho nada, que está todo frenado. No es verdad. Haremos esta tontera y el gobierno, por supuesto, que no insistir en que el gobierno anterior no hizo nada. Si esa es la dinámica que hay que cortar de raíz. Este tema, como se dice con pompa, con mucha cierta frecuencia, hay temas de Estado. Este tiene que ser un tema de Estado. Bien. Sacarlo de esta dinámica de gobierno-oposición, que es una pelea permanente, que además, la verdad es que a la ciudadanía lo tiene agotado. Sí. Mario, para pasarle la palabra a Carlos Minami y volvemos con Sebastián Piñera contigo, pero creo que acá hay un punto importante, quizá en algo que ha marcado la agenda esta semana, Carlos Minami, que es un tensionamiento entre el socialismo democrático o Partido Socialista y el Partido Comunista por las consecuencias que dejó este mea culpa que hizo el presidente Gabriel Boric en el funeral, ¿no? Cuando finalmente asume una autocrítica respecto del rol que jugaron bajo el gobierno de Piñera. ¿Cómo ves tú, Carlos Minami, a distancia esta disputa? Porque es una disputa compleja que tensiona el lado izquierdo del presidente Boric. No es menor. Lo han acusado de negacionismo. Claudia, es efectivamente una disputa compleja. Ahora, afortunadamente, una disputa que se ha ido cerrando. Creo que la ha ido cerrando el propio Partido Comunista. Yo en esto valoro el esfuerzo que ha hecho la senadora Odanovich por ser una conductora de un partido que quiere ser muy leal con el presidente de la República y particularmente muy protector de la figura presidencial, independientemente de las opiniones que puedan tenerse respecto de detalles de sus intervenciones. Pero a mí me parece bien la defensa que hace el Partido Socialista del gobierno y particularmente la figura presidencial. Pero yo quería retomar la pregunta que tú le hacías a Mario respecto de la herencia del presidente Piñera. Yo creo que ese es un debate que va a ser largo, hay un juicio político a la gestión de Sebastián Piñera que tendrá que hacerse a lo largo de los próximos meses y probablemente también a lo largo de los próximos años. Ahora yo creo que hay algo sí que es muy central en su desempeño, que fue la búsqueda de los acuerdos. Creo que eso fue lo que a él le permitió finalmente ser presidente de Chile, le permitió también ser presidente de Chile el haber estado con el no en la opción del 88. No, eso lo he dicho yo en otras ocasiones, no ha sido presidente desde el 90 para adelante. Nadie que haya estado por el sí, nadie que haya estado para que el general Pinochet pudiera el 88 ganar un plebiscito que le hubiera permitido estar 8 años más en el gobierno. Eso todavía creo que sigue siendo un dato muy importante en la política chilena, pero mi punto fundamental es lo siguiente. Se ha destacado mucho este gran abrazo entre Cecilia Morel y el presidente Boric. Ojalá que esto sea el anticipo de un cambio en la dirección de lo que plantea Mario, un cambio en la dirección de generar condiciones que permitan acuerdos. Sebastián Piñera fue muy de esa línea y creo que desde ese punto de vista, ojalá que podamos volver en las próximas semanas a una actividad política que funcione de manera distinta, que la oposición también recapacite y salga de una actitud que me parece a mí que ha sido extremadamente obstruccionista y que podamos tener un acuerdo por lo menos en 4 grandes temas: en pensiones, en seguridad, en responsabilidad fiscal, y yo creo que también hay que agregar el tema de las reformas políticas. El sistema político chileno ya francamente no da para más. Fragmentación, la tendencia permanente a que no haya una mayoría presidencial y que haya una mayoría parlamentaria que se opone permanentemente a las definiciones del presidente de la República. Yo creo que en esos 4 ámbitos, pensiones, seguridad, responsabilidad fiscal y reformas políticas, debiéramos poder tener un acuerdo a partir de marzo. Mario Desbordes, la palabra la tiene usted. Entonces estábamos ahí, ¿no?, en el legado de Sebastián Piñera, y si esto puede abrir un camino o marcar alguna ruta para el mundo de Chile Vamos y de la derecha y la centro derecha. Bueno, por supuesto, con 3 consecuencias visibles de la partida del presidente. Primero, efectivamente, un abuenamiento entre gobierno-oposición mayoritario. La figura del presidente Boric y su discurso, por supuesto, que es algo importante. Yo estuve la última vez con el presidente hace un mes atrás, un poco más, no, ya 2 meses casi, en el cierre del periodo del Contralor, y conversamos largamente. Y él nos decía que él sentía que la relación con el presidente Boric era sincera, era franca, era de colaboración, y estaba muy contento por eso. O sea, esa efectivamente era la disposición que él siempre tuvo en política.
ahí lo pescábamos para la tanda, de que yo no le creía que no iba a ser candidato, por supuesto, nos negaba eso, se reía, nos reímos con él un buen rato, aunque ninguno de nosotros le creía, bueno, eso ya está zanjado. Pero el otro factor que él conversó largo con nosotros es que estaba empeñado y nos decía, mire, yo no quiero ser candidato, madre, les voy a mostrar que no, porque estoy empeñado en la construcción de un referente internacional que promueva la democracia, el respeto a los derechos humanos y sobre todo plantea una centroderecha moderna con respeto a los valores republicanos en el sentido correcto, ¿no es cierto?, del concepto, que defienda la democracia, que defienda políticas sociales potentes, y él hablaba de la PGU. Ese era su esfuerzo actual y yo creo que por ahí debe ir lo que la centroderecha recoja como el legado. El mirar el rol de la política, efectivamente con los acuerdos, la conversación, pero el esto diálogo. significaría, perdón, Mario Desbordes, significaría que aquella derecha que venía creciendo y que venía tomando la hegemonía en la derecha, que era la derecha de José Antonio Kast, de Republicano, con la revalorización de la figura de Piñera, ¿esa derecha de Kast queda fuera de juego o debilitada? No sé si la de Kast, pero al menos la de, pues de la carrera, Edwards, etcétera. Estos que se oponen a todos los acuerdos, que no quieren diálogo, etcétera. Yo creo que esa, fundamentalmente, republicana no es parte de Chile Vamos, no va a ser parte de Chile Vamos. Todos estos guiños son estériles. No le conviene a Republicano, no le conviene a Chile Vamos, así que esa es una discusión respecto de la coalición súper necesaria. Pero me parece que lo central precisamente es eso, es para nosotros, si Republicano ahora su pega, es que Chile Vamos retome este cauce de una coalición que es defensora de la democracia, dispuesta a conversar, defiende sus puntos de vista, sus ideas, pero al mismo tiempo busca estos grandes acuerdos. En democracia es central, si no, la verdad, la gente termina cansada de la democracia y empieza a mirar los populismos. Valoro también, me alegra también, que se revalorizara lo que hicimos en noviembre de 2019. Muchos de los que nos trataron de regalar la Constitución, de cobarde, etcétera, bueno, varios abrieron la boca y dijeron, mire, qué bueno que el presidente el 12 de noviembre abriera este espacio al diálogo para los que estábamos en cargo de responsabilidad pudiéramos suscribir finalmente este acuerdo que permitió salir de la crisis que vivimos en 2019. Sí. Y valoro mucho eso también. Porque claro, de no haber sacado a los militares a la calle. Carlos Ominami, y probablemente, no sé, yo no sé si es una esperanza, hay gente que no lo cree. Recuerdo el viernes pasado haber entrevistado a Mariana Elwin que decía, mire, también en el funeral de mi papá todo el mundo se abrazaba y el camino de los acuerdos, pero 2 días después estaban todos mostrándose los dientes. ¿Puede pasar eso, Carlos Ominami, o usted tiene la esperanza de que aquí el mundo político cambió y la ciudadanía se podrá encontrar ahora con la política de los consensos finalmente, ¿no?, para los meses que vienen? Mire, yo tengo más bien un deseo. Ya. Tengo dudas respecto de que las cosas puedan conducirse de esa manera, porque ¿qué es lo que pasa? Ya a partir de marzo iniciamos el segundo periodo, la segunda parte del periodo presidencial, entramos en un año electoral. Entonces, creo que va a ser muy importante la solidez que pueda tener la conducción de los partidos políticos para los efectos de resistir las tentaciones puramente electorales y tratar de avanzar en estos acuerdos que son fundamentales para el país, que si no se logran, creo que finalmente la cuenta que hace la ciudadanía es una cuenta que se la pasa al conjunto de las fuerzas políticas y no solamente al gobierno. Entonces, yo espero que las cosas avancen en esa dirección, pero quiero decir que tengo también dudas de que primen más bien los afanes electorales que los gestos que ha hecho el gobierno. Este gobierno, la verdad que el presidente Boric, la verdad que ha hecho un tremendo gesto respecto de la oposición, respecto de su visión acerca del presidente Piñera. Entonces yo espero también que esos gestos puedan ser seguidos de gestos por parte de la oposición en cuanto a sentarse a poder conversar sobre pensiones, sobre seguridad, responsabilidad fiscal y reformas políticas, como indicaba hace un momento. Creo que son los 4 grandes temas que están planteados y ojalá un espíritu común, planteamientos como los que está formulando Mario, puedan ser mayoritarios en las fuerzas políticas de la oposición. Mario Desbordes, para ir cerrando, le paso la palabra. Bueno, es un tema de responsabilidad con la ciudadanía. Volviendo a 2019, prometimos 20 reformas, no, en realidad 3 o 4 grandes, no se ha hecho ni una. No se cumplió absolutamente nada. Hay malestar en la ciudadanía por el tema de la seguridad ciudadana y también por las bajas pensiones, porque
ni siquiera está en el horizonte. El presidente ni siquiera ha planteado el Plan Universal de Salud como solución de fondo a la grave crisis que está enfrentando la salud privada y también la pública. Son 4 o 5 temas que hay que avanzar urgente. Yo creo que el tema de la seguridad quizás es el más prioritario hoy día para la mayoría de los ciudadanos, y tenemos una responsabilidad, o tienen una responsabilidad, que tienen cargos de poder hoy día. ¿Quién reemplaza al presidente? Y me cuelgo de eso para ver también quién tiene la responsabilidad de su gran acuerdo. Concuerdo con Gloria Hood. Son los presidentes de los partidos, sobre todo en Chile Vamos, demócratas, amarillos, los que tendrán que tomar este rol, esta posta. En términos de figura, creo que Belín Matei es la que está mejor posicionada, por supuesto, para esto, pero son los presidentes de los partidos los que tienen la responsabilidad hoy día de lograr avanzar en estos grandes acuerdos que la ciudadanía ya no solo demanda, está exigiendo cada vez con más fuerza. Bien. Carlos Ominami, director de Chile 21, Mario Desbordes, exministro de Defensa, expresidente de Renovación Nacional, en tiempos bien difíciles le tocó a Mario Desbordes ahí. Muchísimas gracias por este análisis aquí en Radio Pauta. Que tengan un buen jueves. Un abrazo a los dos. Gracias, muchas gracias. Chao.